La respuesta ante lo inesperado. Estamos en una serie que se llama Lo que la Navidad te pide, ¿verdad? Porque ya lo dijimos el domingo pasado, estamos... ¿Veis? La Navidad pide que le pongamos pilas al árbol. No. Lo que la Navidad muchas veces le pedimos mucho a Papá Noel, a los Reyes, ¿verdad? A la Navidad en sí, ¿no? Pero hay algo que nos pide la Navidad y lo estamos descubriendo, ¿no? Y este domingo nos toca pues el no temas. La Navidad te pide que no temas, que te hagas portador de buenas nuevas, ¿vale? Entonces, ¿vamos allá? Esta es la carátula de nuestro... de nuestra carátula, cómo se funde, ¿eh? Cómo se funde. No tenemos que estar con ese tipo de Navidad que se funde, ¿eh? No pasa nada. Sí, Paola, creo que en el vídeo no sale, ¿eh? Venga, pues la Navidad nos pide no temas, hazte portador de buenas nuevas. ¿Sabéis quién es ese personaje que hay ahí? ¿Lo veis o no? Está muy pequeño. Un ángel, muy bien. Un ángel de casa de Ángel, que es mi suegro, que ayer le hice una foto, porque tiene el Belén montado, ¿no? Hoy hablaremos sobre los ángeles, ¿no? Y el papel pues que tuvieron en el nacimiento de Jesús, la buena nueva, ¿sí? Lucas nos presenta la historia del nacimiento de nuestro Salvador de manera intencional y contrastada. Y empieza a través de 4 personajes y su respuesta ante lo inesperado. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana, ¿vale? ¿Cómo respondieron ante lo inesperado? ¿Con confianza o con miedo? Venga, vamos a meternos en la historia. Lucas 1, del 5 al 20. Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elisabet también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elisabet eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todo lo que los mandamientos y las ordenanzas del Señor pedían. No tenían hijos porque Elisabet no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo sacerdotal estaba de turno esa semana. Como era de costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. Gran multitud estaba afuera esperando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, ¿qué le dijo todos juntos? No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hasta que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, y preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano, y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Bien, vemos al personaje número 1, que es ¿quién? Zacarías. Muy bien. Conozcamos un poquito a Zacarías. Hemos leído que era sacerdote de la tribu de Aarón, que servía por turnos en el templo de Jerusalén, ¿verdad que sí? ¿Lo hemos leído todo? Sí. Y le tocó por suerte entrar en el santuario y quemar incienso. El contexto que nos pone Lucas es que era justo a los ojos de Dios, ¿sí? Que conocía la ley y la obedecía, y otro dato importante, que no tenía hijos y que los dos eran muy mayores, ¿sí? Y el clímax de esta mini historia está en se apareció un ángel. ¿Y qué pasó? ¿Cómo responde Zacarías
ante lo inesperado. Un sacerdote tenía conocimientos de Dios, conocía la Torá, quizá no tenía tan a mano como nosotros la Biblia, pero al ser una cultura de tradición oral, posiblemente sabían muchas partes de memoria. A ver, ¿cuántos de vosotros aquí conocéis la historia de Abraham y Sara? Manos arriba, quien la conozca. Manos arriba, ¿la conocéis? ¿Sí? Está en Génesis, ¿verdad? ¿Y os pensáis que él la conocía o no? Fijo, ¿no? ¿La conocía o no? Vale, ok. Y otra pregunta. ¿Dónde podría encontrarse uno con Dios o con un ángel mejor que en el templo, verdad? ¿O no? ¿Verdad? Es como algo natural, ¿verdad que sí? Y seguro que conocía la promesa mesiánica, ¿verdad? Era sacerdote. Yo creo que blanco y en botella, ¿no? O bueno, si queréis, blanco y con alas, como un ángel, ¿no? Otro tema que me parece curioso y clave. Versículo 13. No tengas miedo. Dios ha oído tu oración. Espera. Dios está dando respuesta a una oración entonces. Eso quiere decir que había estado orando con fe para tener hijos. O sea, él lo había pedido, ¿sí o no? ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿En qué momento dejó de creer que era posible para Dios? Tenía precedentes que podrían catalogar en su mente que el pensamiento de voy a tener un hijo aunque soy mayor era factible, ¿verdad? Hemos dicho quién, Abraham y Sara, pero también tenemos a Rebeca, a Raquel, a Ana, la madre de Samuel, ¿sí? Él conocía esas historias, ¿verdad que sí? Pero quizá el día a día, la cultura, el momento histórico, pues pueden jugar una mala pasada. Pero Dios tenía un plan, un llamado. ¿Cuál fue su respuesta? Claro que nuestra respuesta puede ser igual que la de Zacarías. Pero Dios, ¿cómo va a ocurrir eso? Estaba desalentado y no creía que fuera posible para Dios. ¿Y entonces qué hizo Dios? Vale, guapo. Pues ahora castigado. Por no creer. Ahí apartado y sin hablar, ¿eh? No quiero oírte. ¿Sí o no? Venga, vamos a por otro personaje que aparece en este mismo escrito, un poquito más allá, ¿vale? Y vamos a hablar sobre Elisabet, que era la mujer de Zacarías. También en el versículo 6 pone que los dos eran de la tribu de Aarón, los dos, ¿eh? Y también pone que era justa a los ojos de Dios, porque dice que los dos eran justos y obedecían la ley, ¿sí? Aun siendo de la familia sacerdotal, sabéis que una mujer, ¿no? Pues no tenía roles sacerdotales en la sociedad judía, ¿verdad? Las mujeres desempeñaban un papel crucial en la enseñanza de la fe a los hijos, asegurándose que la memorizaban, que memorizaban los mandamientos y entendían las historias de la intervención de Dios en la historia de Israel. Hermanos, hermanas, ¿podéis llegar a imaginar la falta de propósito que sentía Elisabet al no tener hijos? ¿Sí? Debía ser muy duro para ella, ¿verdad? ¿Cómo responde ante lo inesperado Elisabet? No sabemos cómo responde frente al silencio de su marido, pero os puedo asegurar que lo veía más guapo. ¿Sabéis por qué? Calladito está más guapo. ¿No? Seguro que lo veía con el guapo subido. Dice, ay, mira qué guapo está mi Zacarías. Hago broma, ¿eh? Ahora en serio, va. ¿Cómo responde ante lo inesperado? Versículo 25, hermanos y hermanas. Vamos al versículo 25. ¿Qué dice? ¡Qué bondadoso es el Señor! Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. ¿Qué es la vergüenza? ¿Está relacionada con el miedo? El miedo al juicio es la vergüenza que frecuentemente surge al miedo a ser juzgado, rechazado o humillado. Entonces, parafraseando el versículo 25, ¡qué bondadoso es el Señor! Ya no tengo temor. ¿Sí? Me he olvidado totalmente de la presentación. Sí, me he metido tanto en la historia. Tenemos aquí a Zacarías. ¿Sí? ¿Lo veis? Cómo mola la inteligencia artificial que hace imágenes súper chulas. ¿Eh? Zacarías en el templo.
¿Verdad que era un sitio donde se podía aparecer un ángel? Era como muy... mejor el mental querido Watson, no podía pasar en otro sitio que en el templo, ¿verdad? Y ahí vemos a quién, a Elizabeth. ¿Sí? Contenta, ¿eh? Radiante. ¿Por qué? Versículo otra vez 25. ¿Qué dice? Qué bondadoso es el Señor, me ha quitado la vergüenza, ya no tengo temor. Y entonces sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia. ¿Y qué hicieron? Compartieron su alegría. Y ahí vemos la imagen, ¿no? A su vecindario, ¿no? Como el temor, la eliminación del temor trae alegría a nuestro corazón, individualmente, pero luego también colectivamente, ¿sí? Venga, seguimos con Lucas, ¿sí? Venga, ahora de Lucas hacemos un salto del 57 al 65. Aquí está. La verdad es que, veis, ¿no? Antes del versículo 57 pone nacimiento de Juan el Bautista. Te destripan la historia, ¿eh? Te anticipan lo que va a pasar. Esto cuando lo hicieron no lo pensaron, ¿eh? Esto es un spoiler en toda regla. Bueno, vamos allá, venga. Cuando se cumplió, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué van a hacer Juan el Bautista? Ya lo sabemos, ¿no? Pero vamos a leerlo, que es muy interesante. Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías, como su padre, pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Cómo? Exclamaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Rescatamos a Zacarías del rincón, ¿sí? Venga, Zacarías, ahora ya puedes venir y te dejamos hablar ya, ¿eh? ¿Sí? Venga. Y entonces en el versículo 64, ¿qué hace? Al instante que pudo hablar, ¿y qué hizo Zacarías? Alabó al Señor. Y luego en el 65 hay una proclamación hacia la sociedad. No hay nada imposible para Dios. ¿Sí? Hemos visto en la imagen de los vecinos, ¿verdad? ¡Wow! Debían estar flipando. Era un milagro, ¿sí? Otra vez. Era una buena noticia, ¿verdad que sí? ¿Qué hace el miedo en nosotros? Nos paraliza. Es un stopper, ¿sí? Nos paraliza. Pero es que corta el flujo de buenas noticias. Totalmente. Si somos transmisores de la buena nueva, ¿no? Como sabéis esto de que hay materiales que son transmisores o no transmisores de la electricidad, sí, yo en esto voy súper pez, pero sé que la madera no transmite, ¿no? Y que el hierro sí que transmite, ¿no? Entonces nosotros somos transmisores de la buena nueva. El temor corta esa transmisión, ¿sí? Venga, vamos a por Lucas 1 del 26 al 38, vamos a ir para atrás. Esto lo leímos la semana pasada, así que lo voy a resumir, ¿vale? Venga, resumen. Sabemos, aquí sí que me acuerdo de la imagen. Venga, va, tenemos a María y el ángel, sí. El ángel le dice, espérate, me he adelantado. Conocimos un poquito a María, así rápido. María, que no sabemos si conocía mucho la ley, porque no estaba escrito, no lo sabemos si conocía. ¿La conocía? Sí, la conocía, muy bien. Está en su casa tranquilamente y ¿qué pasa? ¡Pam! Angelito. En su casa, ¿eh? No es el templo, es su casa. Diferente, ¿no? ¿El contexto? Y el ángel le dice, alégrate, favorecida del Señor. El Señor está contigo. ¿Y cómo responde a lo inesperado? Confusa y perturbada. Entonces el ángel le dice, no temas, has hallado el favor de Dios.
Y luego el ángel le suelta un montón de conceptos que seguro que se le escapaban. Y entonces, conforme hablaba el ángel, yo me imagino a María haciendo marrón, marrón, problema, problema, ¿cómo voy a hacer esto? ¿No? ¿Sí o no? Yo me imagino, ¿no? A mí me pasaría, vaya, es como... ¿Sabéis esta cara que el emoji este de los ojos así como platos, ¿no? Y entonces... y claro, la pregunta es evidente, le dice, ¿y cómo va a suceder esto? Si soy virgen. Y aquí vemos una tarea imposible para nosotros. Pero como vimos la semana pasada, no era imposible para Dios, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios. Y luego, después de esta pregunta, otro montón de conceptos que seguro que se le escapaban. Pero ella, después de todo, de esa promesa que Dios le hizo, que seguro que le quedaba grande, ¿cómo responde ante lo inesperado? Soy la sierva del Señor. Heme aquí, la sierva de Dios. ¿Sí? Y luego, si seguimos la historia, va a visitar a su prima Elizabeth y le dice, su prima, eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Y luego leemos la alabanza preciosa del Magnificat, ¿no? En Lucas del 1 al 46 hasta el 55, que habla del tipo de Dios que tenemos, que muestra misericordia y gracia y que no solo tiene en cuenta a los humildes, sino que los exalta y los hace partícipes de su plan. Un plan, un llamado. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué Dios más maravilloso tenemos? Qué hermoso que Dios en su gracia desvanezca el miedo y use la vida de María para su propósito, traer la buena nueva. Bien, y pasamos para adelante, ¿sí? Vamos a Lucas 2, del 8 al 20. Me he quedado con María aquí. María, ya pasamos. Ahí está. Aquí está. Esa noche, pastores y ángeles, ¿eh? Pone el título. Sabéis lo que va a pasar, ¿no? Aquí no pone van a hacer Jesús, pero es lo que va a pasar, ¿eh? Si no lo sabíais. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. ¿Qué dijo? No tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo conocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan y decían: Gloria a Dios en el cielo más alto y en la tierra aquí, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron, ¿cómo? Deprisa a la aldea y encontraron a María y José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Bien, vamos a conocer un poquito a los pastores, ¿sí? Los pastores eran figuras humildes de la sociedad. Su trabajo consistía en cuidar y proteger a los rebaños de las ovejas, tareas que los mantenía al aire libre largos periodos, especialmente en la noche. Un trabajo duro, ¿verdad?
Los pastores vivían en condiciones modestas y a menudo en los márgenes de la vida comunitaria debido a su naturaleza nómada. Socialmente eran considerados de bajo estatus y en algunos casos se desconfiaba de ellos debido a la reputación de ser rudos o poco fiables. Los pastores tenían un papel importante en la sociedad religiosa, ya que las ovejas que cuidaban se utilizaban para los sacrificios, pero eso era lo más cerca que estaban de la tradición religiosa de ese momento. ¿Os fijáis, no? Eran considerados de bajo estatus y se desconfiaba de ellos. Versículo 9. El resplandor de la gloria de Dios en la noche los rodea. ¿Cómo responder ante lo inesperado? En un primer momento, aterrados. ¿Sí? Hombre, imaginaros, ¿no? Estáis en la noche fría. Bueno, no, porque no era invierno, era verano. ¿No? Bueno, estáis en la noche, ¿no? El grillo, cric, 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 las estrellas, ¿no? Y de repente, ¡vum! No sé si habéis estado en el bosque o en la montaña, ¿no? Cuando no hay luz de la ciudad, ¿no? Hay una oscuridad, oscuridad. Se ven las estrellas preciosas, la verdad es que sí, ¿no? Se ve la creación de Dios que es maravillosa. ¿Sí? Pues imaginaos en toda esa oscuridad que de repente, ¡fum! ¿No? Pero yo también me aterraría, ¿no? ¿Qué os pensaría vosotros? Yo me asustaría. No sé vosotros. Soy muy valientes, si sois muy valientes o no, pero yo me asustaría, seguro. ¿No? Y esa es su primera... pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. ¿Y qué hacen entonces? ¿Qué pasa luego? De pronto ven una multitud de ángeles inmensas que lo alaban, ¿no? Hemos visto esta imagen de aquí, ¿no? ¡Pum! Otra imagen que los debía dejar atónitos, ¿verdad que sí? Y encima alababan a Dios, ¿no? Decían, ¿lo podemos leer? ¿Sí? Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. ¿Había alegría ahí o no había alegría? Podrían, gloria a Dios en las alturas. Esto que hemos hecho, la, 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 la. Yo no sé si hicieron ese movimiento los ángeles. Podría ser que sí, a lo mejor son grandes bailarines, ¿no? Pero había alegría, había canto, ¿sí? Había mucha alegría. Y entonces el miedo, ¿qué pasa? Se va, se va. La alabanza disipa nuestro miedo, ¿verdad que sí? Lo disipa totalmente, hace... Y entonces, ¿cómo responden ahí a lo inesperado? Versículo 15. Y automáticamente dicen, vayamos a Belén. De estar aterrados a, vayamos a Belén. Vieron al niño, el plan de Dios para nuestra reconciliación con Él, Jesús. Y entonces, ¿qué hicieron? Se maravillaron, ¿no? De lo que había sucedido. Y veían que se había cumplido lo que decían los ángeles. Fijaros en el detalle, eran personas que no se les tenía en cuenta y que uno no se fiaba de ellos socialmente en esa época, ¿no? Y va Dios y los elige para dar el primer mensaje, ¿no? El primer mensaje que refuerza a la familia, en este caso a José, María y el niño no, porque el niño no se enteraría en ese momento, ¿no? Pero dice, mira, unos ángeles han dicho que teníamos que venir aquí, ¿no? Menudos mensajeros, ¿no? En esa época nadie confiaba en ellos, pero ¿quién confía en ellos? Dios. Porque tenemos un Dios maravilloso. Un plan, un llamado. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué Dios más maravilloso tenemos? Qué hermoso que Dios en su gracia y amor hasta el infinito y más allá desvanece el miedo y envía a Jesús para llegar con la buena nueva a los pastores. Y envió a los pastores para difundir también la buena nueva y traer buena nueva a los demás. Y nosotros, hermanas y hermanos, ¿qué tenemos que decir ante todo esto? Quizás estás esperando que Dios envíe un ángel. Esto ya pasó, ¿eh? No sé cuántos os identificáis con Zacarías, o cuántas os identificáis con Elizabeth, o cuántas con María, o quién nos identificamos quizá con los pastores. Pero Dios tiene un plan y tú un llamado.
¿cuál será tu respuesta? ¿Te vas a quedar paralizado por el miedo? ¿O vas a ser transmisor de la buena nueva? ¿Qué Dios más maravilloso tenemos? Qué hermoso que Dios en su gracia y amor infinito te llamó y te dio a su Espíritu Santo para desvanecer tu miedo y hacerte portador de buenas nuevas. Vale, y esto se acaba. ¿Cómo bajamos todo esto a la práctica? La historia de la Navidad. ¿Lo repetimos todos? Venga, va. ¿Qué Dios más maravilloso tenemos? Qué hermoso que Dios en su gracia y amor infinito te llamó y te dio su Espíritu Santo para desvanecer tu miedo y hacerte portador de buenas nuevas. Aplicación. Venga, vamos allá. Lo que la Navidad te pide, hermano, hermana, te lo pide a ti individualmente, también colectivamente, ya sabemos que no actuamos solos, ¿no? Nos pide, no temas, hazte portador de buenas nuevas. ¿Sí? ¿Y cómo podemos bajarlo a la práctica? Repite el no temas como un relato interno. Llena tu coco de versículos. Podemos usar los versículos que han habido hoy en la alabanza. Podemos usar otro tipo de versículos. ¿Sí? A mí me gusta mucho uno, que es el mindset, que sería el mindset Filipenses 4:6. No te preocupes por nada, en cambio ora por todo, dile a Dios lo que necesitas y dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu pensamiento en Cristo Jesús. Gracias, mamá. Bueno, sí, luego ya, sí, pensar en todo lo bueno, todo lo justo, pero me he quedado en el 6 y 7. Sí, pero bueno, luego está el otro. Sí, os acordáis del checklist de Filipenses, ¿no? Pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, en esto pensad, ¿sí? Tenemos que tener una mentalidad de Filipenses 4:6. Cuando haya algo en nuestro día a día que nos preocupa, que hay que hacerlo. Súbelo en oración, ¿sí? Hermano, hermana, tienes a tu Dios que te escucha, ¿sí? No tenemos a un Dios distante, hierático, que es una figura en una iglesia o en un templo. No, ese no es mi Dios. Mi Dios es un Dios personal que me conoce a mí y a pesar de conocerme 100%, me escucha, me ama, me rescató. ¿Sí? Ese es el Dios que tenemos. Pues oye, si sabemos que Dios es así, ¿qué tenemos que hacer? ¡Ora! Y aparte, no te lo quedes solo para ti. Ponlo en el grupo de WhatsApp y oramos todos también. ¿Verdad que lo hacemos? Con frecuencia. Y está guay. Nos llevamos la oración a la acción. Oración, ¿sí? Oramos en comunidad. ¿Verdad que sí? Venga, tercera práctica que podemos hacer pues para bajar todo este tema en el día a día. Comparte este mindset con los demás, ¿sí? Y no me refiero a que de repente en tu día a día a una persona que no es creyente le sueltes un versículo ahí, ¡pam! Versículo. O bibliazo, toma, bibliazo, ¡pum! Bibliazo es con mala leche, ¿eh? El versículo a lo mejor es con buena fe, pero a lo mejor tienes que entender que el versículo esa persona no lo entiende, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que no está preparada para eso aún, ¿no? Puede estarlo, quizás sí. Empecemos distinto, otro approach, otra aproximación, ¿sí? Hay que intentar bajar los versículos a palabras cotidianas y prácticas para compartir lo mismo en esencia. No queremos cambiar la palabra de Dios. Queremos simplemente, pues, que llegue, ¿no? Diferente. A veces el versículo en sí ya es suficientemente entendible y sirve, ¿sí? Pero intentemos no hacerlo, que a veces cuando, no sé si os pasa, me pasará a mí, ojo, cuando comparto un versículo es como, ¿no? Ahí te voy a soltar el versículo, ahí va, preparado, sí, ready, ¡pum! Versiculazo. No, hagámoslo sencillo, ¿no? ¿Vale? Cercano. Como Dios lo ha hecho con nosotros, ¿sí? Como Dios se acercó a la humanidad, como un bebé, ¿sí? Frágil, con humildad, ¿sí? Bajémoslo con cariño, ¿sí? La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser portadores ¿de qué? De buena nueva. ¿Y la buena nueva dónde está? Aquí, tenemos que compartirla, ¿sí? Así que la práctica de hoy, ¿no? Hemos dicho que cada domingo hacíamos una práctica diferente. Ya con esto podríamos cerrar ya la grabación. Chao. Buena semana. Dios te bendiga. Y